La razón por la que es tan difícil amarte a ti mismo es bastante simple, y es que te conoces. Sabes quién eres, sabes lo que haces, y sobre todo sabes que podrías estar haciéndolo mucho mejor y, aún así, de alguna manera, decides no hacerlo. Y precisamente aquí aparece la siguiente pregunta. Cuando observas tus pensamientos de autodesprecio, ¿quién es el que está observando? Porque ese autodesprecio está dentro de la mente, y la mente es algo que puedes ver. Cuando se habla de soledad o de relaciones, siempre aparece la misma idea. Ámate primero antes de entrar en una relación. Si no te quieres a ti mismo, ¿cómo puedes amar a otros? La lógica parece clara. Si eres miserable y entras en una relación, no vas a resolver el problema, simplemente vas a trasladar esa miseria a la otra persona. La vas a desgastar, buscando validación constante sin poder sostener algo real. Sin embargo, existe algo que no termina de encajar. Parece que tienes que convertirte en una especie de monje iluminado antes siquiera de relacionarte con alguien. Pero basta con salir a la calle para ver lo contrario. Personas con mal carácter, sin atractivo convencional o sin estabilidad, y aún así están en relaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Una conclusión simplista puede ser que las relaciones, como muchas cosas en la vida, están atravesadas por la suerte. Puedes mejorar tu apariencia, tu estatus, tus habilidades, y eso aumenta tus probabilidades, pero no garantiza resultados. En conclusión, algunas personas simplemente pierden. Aún así, volvemos siempre al mismo punto, el amor propio. Se dice como si fuera una respuesta suficiente, pero muchas veces no lo es, porque, aunque ayuda, no resuelve el problema de fondo. Sí, el amor propio puede liberarte hasta cierto punto, puede hacer que actúes, porque cuando eres demasiado duro contigo mismo te paralizas. Ese pensamiento constante de, nunca voy a hacer lo que debería hacer, hace que ni siquiera lo intentes. Pero aquí aparece algo que casi nadie dice, es mucho más fácil amar a otros que amarte a ti mismo. Puedes estar en tu peor versión y aún así amar a alguien. De hecho, amar a otros no es difícil, lo difícil eres tú. Aquí existe una distinción importante que muchas personas no hacen, no todos están en el mismo punto. Hay quienes simplemente todavía no desarrollan amor propio, pero también hay quienes sienten un rechazo activo hacia sí mismos. Algunos están en un punto neutro y necesitan aprender a valorarse, otros viven en un ciclo constante donde se acuestan diciendo, mañana será diferente, y despiertan repitiendo exactamente lo mismo. Y esto nos lleva de vuelta al inicio. Es difícil amarte porque te conoces, sabes lo que haces, sabes lo que evitas, sabes lo que podrías cambiar y no lo haces. Porque muchas veces no vivimos con amor propio, sino con autoindulgencia. En lugar de arreglar nuestra vida, nos distraemos, evitamos, escapamos, y por eso el problema es más profundo de lo que parece. El amor propio es extremadamente difícil de construir por uno mismo. De hecho, desde la psicología social se sostiene que el amor propio no se descubre en soledad, sino que se aprende, y generalmente a través de los demás. Esto no significa que estés condenado si no tienes amor propio, pero sí que el proceso es más difícil de lo que la gente suele admitir. Desde un punto de vista psicológico, lo que sientes sobre ti mismo está profundamente influenciado por cómo otros te han tratado. Aquí entra la teoría del apego. Las personas que crecieron con estabilidad emocional tienden a tener una relación más sana consigo mismas, mientras que quienes crecieron con rechazo e inconsistencia desarrollan inseguridad o tendencia a evitar el vínculo. En otras palabras, el modo en que te trataron se convierte en la forma en que te tratas. Si nunca aprendiste lo que es el amor propio, no puedes simplemente decidir tenerlo. Incluso si tu autodesprecio tiene una base real, la pregunta importante no es si es correcto, sino si es útil. Porque cuando sientes que no mereces algo mejor, dejas de intentarlo, aceptas el sufrimiento como si fuera lo normal, y eso es especialmente peligroso en las relaciones. Si no tienes amor propio, no entiendes tus límites, no sabes lo que mereces, y eso te vuelve muy vulnerable, ya que puedes terminar en dinámicas donde te manipulan o te utilizan, donde das constantemente sin recibir nada. En algunos casos, incluso desarrollas una identidad basada en eso, y piensas cosas como, quizás no valgo mucho, pero al menos puedo ser útil para alguien. Esta idea te lleva a sacrificarte, a ponerte siempre en último lugar, y lo más perturbador es que encuentras valor en ese sacrificio.
Aunque suene contradictorio, esto tiene sentido, porque los seres humanos valoramos profundamente el sacrificio. Somos sociales, queremos pertenecer, queremos ser útiles, así que incluso alguien que no se siente valioso puede encontrar una forma de sentirse como parte de algo a través de otros. Y este mismo patrón se invierte en el otro extremo. Si lo miras de cerca, complacerte suele sentirse bien en el momento, pero deja un rastro muy claro después, una especie de sentimiento incómodo contigo mismo. No es exactamente culpa, pero sí una sensación de, podía haber hecho algo mejor y no lo hice. Ese rastro, repetido día tras día, es lo que termina erosionando cualquier intento de respeto propio. Muchas veces no es que no sepamos que nos hace bien, es que no queremos hacerlo. Sabes que deberías levantarte más temprano, comer mejor, ordenar tu espacio, avanzar en lo que dijiste que ibas a hacer, lo sabes. No es un problema de información, es un problema de fricción, y en ese punto es donde aparece la diferencia entre complacerte y cuidarte. Complacerte es apagar esa fricción, pedir comida en lugar de cocinar, posponer lo importante, decirte, mañana empiezo. Es aliviarte ahora, a costa de debilitarte después. Cuidarte, en cambio, es tolerar esa incomodidad pequeña y momentánea porque sabes que estás construyendo algo más estable. Nadie se destruye de golpe, se abandona poco a poco, y del mismo modo, nadie se reconstruye con un acto heroico, sino con gestos pequeños pero consistentes. El propio Nietzsche, en ciertos momentos, conocía bien esta actitud de resistencia. Sin embargo, también comprendía que, para llevar una buena vida, necesitamos mantener presentes ideas opuestas y recurrir a ellas según la situación. No necesitamos ser coherentes en todo momento, necesitamos disponer de ideas que puedan sanar nuestras heridas. Nietzsche no nos pide elegir entre un fatalismo absoluto o una voluntad combativa, sino que nos permite recurrir a ambos enfoques según el momento. Es como si nuestro pensamiento necesitara tanto un martillo como una sierra. Hay situaciones que requieren acción y otras que exigen aceptación. Por eso, esta diferencia entre complacerte y cuidarte es vital. En el preciso momento en que fallas, podríamos decir que no pasa nada grave, pero el problema es que esas acciones se acumulan, y lo que se acumula no es solo hábito, sino percepción de ti mismo. Empiezas a verte como alguien que no cumple, que evita, que se traiciona un poco. Ahí es donde la frase, ámate más, se queda corta, porque no necesitas decirte cosas bonitas si, en la práctica, te estás fallando constantemente. Aquí aparece la siguiente idea, pero en su forma más concreta: tratarte como tratarías a alguien que te importa. Si tuvieras a alguien cercano pasando por lo mismo, desordenado, estancado, evitativo, no le dirías, haz lo que quieras, mientras te haga sentir bien, ni tampoco lo aplastarías con crítica constante. Más bien, harías algo intermedio, lo entenderías, pero no lo dejarías quedarse ahí. Es la forma en que le hablarías a alguien un poco más joven que tú cuando atraviesa algo difícil, con comprensión, pero también con firmeza. Por eso, el primer cambio real consiste en modificar la forma en que te hablas. Preguntarte con honestidad cuánto de lo que haces responde al deseo de evitar el esfuerzo y cuánto responde a un cuidado genuino hacia ti mismo. Muchas personas confunden el amor propio con complacerse constantemente, pero no son lo mismo. Cuando amas a alguien, por ejemplo, a tus hijos, no siempre los consientes. A veces los apoyas, a veces los contienes, y otras veces los empujas a crecer. El amor propio funciona de la misma manera, implica hacer cosas por ti, incluso cuando resultan incómodas o difíciles. El problema es que solemos ser muy eficaces castigándonos, pero bastante torpes a la hora de hacernos bien. Sin embargo, el segundo punto es más complejo. Como ya se ha dicho, el condicionamiento social juega un papel central. Muchas personas que sienten autodesprecio comparten un patrón, negocian constantemente en su contra en situaciones sociales. Conocen a cierto grupo que las invita a salir y, en lugar de aceptar, piensan que la invitación es solo por compromiso. No permiten que la realidad les muestre cómo los demás los perciben, fabrican esa percepción dentro de su mente y actúan en consecuencia. Ni siquiera les dan a los otros la oportunidad de que realmente les agraden. Esto ocurre porque muchos estímulos sociales son ambiguos, y el autodesprecio tiende a interpretarlos de forma negativa.
Por eso es importante aprender a observar cómo las personas realmente te tratan, en lugar de asumir lo que piensan. Cuando alguien no está interesado, normalmente lo deja claro, pero también ocurre lo contrario. A veces alguien no responde no por falta de interés, sino porque sí le importa y quiere hacerlo bien, aunque no encuentre el momento adecuado. Por eso hay que ser cuidadoso con las interpretaciones automáticas. Debemos aprender a notar cuando estamos torciendo la realidad en nuestra contra. De todos modos, conviene decir lo siguiente con suficiente claridad. Es posible desarrollar amor propio por uno mismo, pero es difícil, mucho más difícil que hacerlo a través de otras personas. Aquí es donde prácticas como la meditación empiezan a tener sentido. Algunas enseñanzas, como las del Ashtavakra Gita, un antiguo texto filosófico de la India que cuestiona la idea de un yo fijo, sugieren algo más profundo: cuestionar dónde existen realmente el amor propio y el autodesprecio. Porque, si lo piensas bien, tanto el amor propio como el autodesprecio parecen estar, en cierto sentido, fuera de ti. No como objetos físicos, más bien como algo que aparece dentro de un campo de percepción más amplio. Existe un mundo externo que percibes, objetos, personas, situaciones. En esa relación, tú eres quien percibe, y lo percibido es el objeto. Lo interesante es que tus propios pensamientos, emociones y juicios sobre ti mismo también pueden ser observados. Puedes tomarlos como contenido mental, y en ese sentido, también se comportan como objetos dentro de la experiencia. Entonces surge una pregunta: cuando observas pensamientos de autodesprecio, ¿quién está observando? La respuesta es que ese autodesprecio ocurre dentro de la mente, y la mente misma se convierte en el objeto que estás observando. Esto es difícil de asimilar, pero tiene implicaciones bastante profundas e interesantes. Tu mente y tu cuerpo forman parte del entorno en el que vives, y podemos decir que este entorno es el más inmediato. Dependiendo de cómo sea ese entorno interno, tu experiencia de la vida cambia completamente. Dos personas pueden vivir en circunstancias similares y, sin embargo, habitar realidades internas radicalmente distintas. La diferencia no está solo en lo que la mente produce, sino en cómo respondes a ella. Si tu mente te dice, esto no está bien, puedes reaccionar automáticamente o puedes cuestionarlo. Si te dice, mereces que te traten mal, puedes obedecer o puedes resistir. Esto nos lleva al siguiente punto: si puedes oponerte a lo que tu mente dice, entonces tu mente no eres completamente tú. Más bien, es algo que puedes observar, algo con lo que puedes relacionarte. Este es precisamente el inicio de un cambio real. Desde una perspectiva más clínica, incluso podría decirse que existen maneras más sanas y más dañinas de funcionamiento mental. Lo que solemos llamar yo no es más que una acumulación de pequeñas experiencias, de pequeños traumas que, con el tiempo, forman lo que identificamos como ego. Y quizá el paso que falta en muchas conversaciones sobre autenticidad es precisamente ese: entender que, en gran medida, se trata de deshacer ese ego. Aquí aparece una dificultad interesante: se habla constantemente de amor propio, pero esa palabra no siempre resulta clara, porque, ¿qué significa exactamente amarse a uno mismo? Si alguien lo preguntara directamente, la respuesta no sería tan evidente. Tal vez el objetivo no sea tanto construir una relación contigo mismo, sino dejar de fragmentarte en esa relación. Porque en el momento en que existe una relación, aparecen dos partes: alguien que ama y algo que es amado. Y esa división introduce una separación que, en cierto sentido, todavía pertenece al ego. Por eso, aunque este enfoque es posible, no es sencillo. Requiere tiempo, práctica constante y, sobre todo, una observación sostenida. No es el camino más fácil. De hecho, en muchos casos, resulta más efectivo apoyarse en otras personas. Es decir, no entrar en una dinámica de autooposición constante, sino permitir que lo social también te enseñe. Porque, en muchos casos, el amor propio se aprende más rápido a través de otros que en aislamiento total. Por otro lado, si decides hacerlo solo, el camino no consiste en pensar positivo ni en tratarte bien de forma superficial. Va mucho más allá. Consiste en observar lo que realmente eres. Observar pensamientos, emociones e impulsos, incluso el autodesprecio, porque ese autodesprecio también es una experiencia que aparece en ti, aunque no necesariamente eres tú. Entonces aparece la siguiente pregunta central: la parte de ti que observa cuánto te odias,
¿acaso realmente también se odia a sí misma? Cuando notas el odio hacia ti, cuando ves esa parte que juzga, también puedes notar otra capa que observa ese juicio, y la pregunta es si esa capa también está cargada de odio, o si simplemente está ahí, mirando. Aquí entra una idea que casi no se usa en Occidente, la de habitar. Habitar en uno mismo significa permanecer en ese espacio de conciencia que observa sin identificarse. Sentarte, por así decirlo, en el lugar desde donde ves tu propio autodesprecio. Porque cuando estás completamente dentro de ese autodesprecio, estás identificado con él. Pero si das un paso atrás, puedes verlo, y al verlo, se abre una posibilidad, que aquello que observa no sea lo mismo que aquello que es observado. Primero reconoce eso, luego permanece ahí. Muchas personas preguntan qué hacer, y aquí es donde la meditación deja de ser una idea vaga. Tu mente es el entorno que te moldea, todo lo que consumes, todo lo que piensas, todo lo que repites internamente configura ese entorno. Aquí aparece otro concepto importante que debemos entender. Lo que ocurre dentro de la mente tiende a intensificarse con el tiempo. La mente funciona llevándote hacia extremos, como cuando eliges algo simple, por ejemplo, un frasco de mantequilla de maní en una tienda. Empiezas sin una decisión clara, pero poco a poco tu mente se inclina hasta adoptar una postura. Ese mismo mecanismo, aplicado al autodesprecio, puede intensificarlo. Cuanto más tiempo pasas en tu cabeza, más se radicaliza ese diálogo interno. Incluso cuando otros te valoran, tu mente puede reinterpretarlo para invalidarlo. Es como si negociaras en tu contra sin darte cuenta. Ese es el problema central, pasamos demasiado tiempo atrapados en nuestros propios pensamientos. Algunos proponen salir, distraerse, tocar césped. Y sí, eso ayuda, pero existe otra vía, no salir de la mente, sino ir más allá de ella, hacia el lugar desde donde la observas. Básicamente, consiste en poder decir, hoy mi mente está teniendo un mal día. Si logras sostenerte ahí, con el tiempo esa posición se fortalece, y es ahí donde empieza a desdibujarse la propia idea de amor propio. Porque ya no se trata de si te amas o no, sino de reconocer que todo eso ocurre dentro de un sistema que puedes observar. Puede ser quien produce la música de la miseria, o quien simplemente la escucha. Y esta distinción nos lleva, aunque sea brevemente, a Nietzsche y a su concepto de amor fati. En la propia vida de Nietzsche, hubo muchos intentos de cambio y superación. Se alejó de su familia en Alemania, buscó libertad en los Alpes suizos, intentó escapar de la rigidez académica para convertirse en escritor independiente y aspiró a encontrar una compañera que fuera tanto amante como interlocutora intelectual. Sin embargo, gran parte de ese proyecto de autoconstrucción fracasó, no logró liberarse completamente de la influencia de su madre y su hermana, sus libros tuvieron poco éxito y dependía económicamente de amigos y familiares. Sus intentos de relación afectiva terminaron, en gran medida, en rechazo. Es fácil imaginar los pensamientos que lo acompañaban en sus caminatas por el valle de Engadina, o en sus noches en Sils Maria. Si tan solo hubiera seguido en la academia, si hubiera sido más seguro con ciertas mujeres, si hubiera escrito de forma más accesible, si hubiera nacido en Francia. Este tipo de pensamientos, que todos, en alguna forma, experimentamos, pueden volverse profundamente destructivos. Precisamente por eso, la idea de amor fati se volvió tan poderosa para él, no como una solución mágica, sino como una forma de sostenerse frente a la autocrítica constante. Es también una idea que puede sostenernos a nosotros en esos momentos en los que la mente comienza a volverse contra sí misma, especialmente en las madrugadas. Es una idea con la que un espíritu inquieto puede recibir el amanecer. El amor fati, sin embargo, no es simplemente amor propio, en el sentido común del término. Es la disposición a afirmar la vida tal como es, sin necesidad de negarla, rechazarla o reescribirla. La persona que encarna el amor fati no busca borrar su pasado, por el contrario, acepta lo sucedido, lo bueno y lo malo, lo acertado y lo erróneo, con una fortaleza que transforma la necesidad en afirmación. En la Gaia Ciencia, escrita durante un periodo de gran dificultad personal, Nietzsche escribe: quiero aprender cada vez más a ver como bello lo que es necesario en las cosas, así seré uno de los que hacen bellas las cosas. Amor fati, que ese sea, en adelante, mi amor. No quiero hacer la guerra contra lo feo, no quiero acusar,
Ni siquiera quiero acusar a los que acusan, apartar la mirada será mi única negación. Y en conjunto, algún día quiero ser únicamente alguien que dice sí. En una carta de 1882, Nietzsche expresó este mismo espíritu de aceptación, y cito, «Estoy en un estado de entrega fatalista a Dios, lo llamo amor fati, hasta el punto de que estaría dispuesto a arrojarme a las fauces de un león».